El tambor de hojalata 1979, resumen y análisis de una película icónica. El tambor de hojalata es una película alemana de 1979 dirigida por Volker Schlöndorff, basada en la novela homónima de Günter Grass, ganadora del Premio Nobel de Literatura. Este film se ha destacado en la historia del cine por su visión surrealista y crítica de la sociedad alemana durante el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el Oscar a la mejor película extranjera, consolidando su estatus como una obra maestra del cine. La trama de El tambor de hojalata sigue la vida de Oscar Matzerath, un niño que decide dejar de crecer a la edad de 3 años en protesta contra el mundo de los adultos. Oscar es un personaje peculiar y complejo, cuya perspectiva infantil y su tambor de hojalata se convierten en símbolos de resistencia y rebeldía. A través de sus ojos, la película explora la decadencia moral y el caos de una Europa en guerra. Desde el comienzo, la película establece un tono surrealista y mágico. La decisión de Oscar de dejar de crecer es un acto de desafío que refleja su rechazo a los valores y comportamientos de los adultos que lo rodean. Su tambor, que golpea constantemente, se convierte en un medio de expresión y una forma de mantener el control en un mundo cada vez más descontrolado. La interpretación de David Tennant como Oscar es notable por su capacidad para transmitir una mezcla de inocencia y astucia. Uno de los aspectos más impactantes de El tambor de hojalata es su capacidad para combinar elementos de realismo mágico con una crítica social mordaz. La película no solo narra la historia personal de Oscar, sino que también ofrece una alegoría de la historia alemana, criticando tanto el fervor nacionalista como la complicidad de la sociedad con el régimen nazi. Las escenas que muestran el ascenso del nazismo y sus efectos en la vida cotidiana son particularmente poderosas y conmovedoras. Visualmente, la película es un logro impresionante. La cinematografía de Eagle Luther captura la atmósfera sombría y a menudo grotesca del periodo, utilizando una paleta de colores desaturados y composiciones cuidadosas para reflejar la desesperanza y la corrupción moral del entorno de Oscar. Las secuencias oníricas y simbólicas añaden una capa adicional de profundidad, invitando al espectador a interpretar los eventos más allá de su superficie literal. El uso del sonido también juega un papel crucial en El tambor de hojalata. La música de Maurice Jarre complementa el tono de la película, mientras que el incesante tamborileo de Oscar se convierte en un leitmotiv que subraya su resistencia y su lucha contra las imposiciones externas. Esta combinación de elementos auditivos y visuales crea una experiencia cinematográfica inmersiva que deja una impresión duradera. En resumen, El tambor de hojalata es una película que desafía y conmueve, ofreciendo una reflexión profunda sobre la inocencia perdida y la corrupción moral. A través de la historia de Oscar Matzerath, Volker Schlöndorff no solo adapta fielmente la obra de Günter Grass, sino que también crea una obra cinematográfica que resuena con temas universales de resistencia y redención. Para aquellos interesados en explorar más sobre esta y otras películas influyentes, les invitamos a ver más videos en nuestra lista de reproducción asociada o el video recomendado en la descripción del video que acaban de ver.